día estuvo Sobera en el programa de TV3 del señor Jordi González y contó una anécdota muy seria, ¿no? Sabe que Sobera es vasco y siempre ha sido muy claro contra el terrorismo. Yo me acuerdo incluso cuando estaba el debate de la negociación con Zapatero y él ya hubo entrevistas donde se veía muy serio con estos temas, diciendo que no se fiaba nada de nada que tuviera que ver con el mundo de ETA, tal. Y entonces contó una anécdota que yo no sabía y que me ha impactado saber, que es que él ha contado en TV3 que quería ser juez antes de presentador. Y que al final fue el tema del terrorismo lo que le hizo desistir a no ser juez. Beca al gobierno vasco para hacer la oposición a juez, porque en eso el gobierno vasco lo hizo muy bien. Conocedor como era de que la gente no quería la judicatura porque había un peligro real, hombre, pues becaba a los estudiantes para que estuvieran en la oposición. Y yo me presenté y la gané. Y renuncié a ella, sin embargo. Y si me preguntas por qué, Carlos? Pues efectivamente renuncié porque dos cosas. Una, porque pensé, imagínate que me presento a la oposición y la gano. Esto es un desastre para mí. No es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Y luego, peligroso, porque la beca te la concedían, pero tú tenías que pedir destino obligatoriamente en Euskadi. Yo estudié Derecho en la Universidad de Deusto. Tuve un profesor, José María Lidón, que me dio clases de Derecho Penal en el tercer curso. No vi persona más maravillosa que ella en la vida. La asesinaron en el garaje de su casa por ser juez. Por ser juez. Entonces dije, no es mi vocación y tampoco quiero ser héroe, no de momento, entonces no voy a meter en un lío ni a mi familia, ni a mí. Si fuera por cumplir un sueño, tendría sentido. El asesinato del juez Lidón fue muy impactante, esto lo pongo, porque Lidón fue un juez que a principios de los 90 condenó a 2 guardias civiles por torturas a miembros de ETA. Creo que uno de ellos era el sargento coronel Rafael Massa, que era alguien con mucha fama del mundo de las cloacas, y le condenó. Lidón, lógicamente, también condenó a muchos etarras, pero que fue muy curioso que alguien que había condenado a gente por torturas, con lo cual era alguien bastante que podía presumir de garantista, pues bueno, ETA le incluyó en su diana y murió asesinado. Y lo contaba Sobera, que yo nunca hubiera pensado que él había estudiado para judicatura, para oposiciones a juez, aunque ha dicho que tenía una vocación clara al mundo de la televisión porque decía que en el fondo tenía esa duda, pero que no sé qué. Por cierto, me sorprende ver a Jordi González entrevistando en TV3, vuelve a sus orígenes, pero ha hecho tantas cosas, entre mías, que volverle otra vez a TV3 será como un vuelvo a casa 40 años después. Con toda su tranquilidad, además. A mí me parece para Jordi González no lo llamo un retiro, pero me parece una posición ahora mucho más que digna, que esté en TV3 en un programa tranquilo, con sus entrevistas cercanas, sin intentar buscar mucho más allá. A mí eso me gusta. También la uno, porque le han metido en los sábados, ¿no? De corazón, acompañando a Igartiburu, a veces aparece por ahí. Bueno, está bien, a mí me gusta verle así. En el caso de Carlos Sobera, creo que como a tantas personas del País Vasco, le habrá pasado eso de que, bueno, puedes tener una vocación, puedes tener un interés profesional, pero allí había unos condicionantes en los que, bueno, pues uno decide, hay que analizar, ¿no? Hay que analizar esos condicionantes y lo que supone. No es lo mismo decir ser policía pues, en Madrid que serlo directamente en el País Vasco y en ciertos momentos. Entonces, bueno, leí hace poco una entrevista a él donde él lo que decía, fíjese que contraste también, que se quería retirar en el campo, tener una granja con sus cultivos, sus animales y digo, bueno, pues al final un tipo bastante sencillo. Sí que es cierto que para mí tiene algo que lo penaliza bastante a Carlos Sobera, un tipo que siempre me ha caído bien, pero que lo penaliza bastante, y es el tema de los anuncios de las casas de apuestas, que es algo de lo que yo estoy bastante en contra. Pero no más allá de apuestas, eso, el tema de promocionarlo. Creo que ya no se puede hacer, ¿no? ¿No hubo una ley que ya no lo permite? O a lo mejor no se puede en televisión ya, pero sí en internet puede ser. A partir de ciertas horas, yo creo. A partir de ciertas horas. Lo que sí le diré es que hubo una época que los profesionales vascos no querían hablar de nada de ETA. Ahora ETA ya no existe, por lo menos como grupo armado, hace años, pero cuando ETA aún existía, era un tema muy tabú. Nadie quería jaleos de hacer algo que le marcara mucho.
y aunque lógicamente mucha gente estaba en contra, pero no quería nada. No quiero significarme en contra y animar a que me ponga una diana, ¿no? Y por eso hay que decir en favor de gente como Carlos Sobera que ellos en esa etapa sí lo hicieron, pero por encima del que más, y ya lo hemos hablado otra vez, Imanol Arias. ¡Basta ya! ¡Que dejen de matar! ¡ETA, cámpora! ¡Iros! ¡No os queremos! Que se le conoce muy poco, ahora que está condenado por el tema de Hacienda y tal, pero hay que decir que aparecer en una manifestación, no sé si fue cuando a Miguel Ángel Blanco, una de estas, me acuerdo. diciendo, ¿no? Por ser una figura vasca importante, era algo que siendo sociedad civil, yo no se lo quitaré nunca, por muchas condenas que pueda tener por Hacienda, yo siempre se lo reconoceré, porque no era fácil en aquel momento hacerlo. Ahora ya es otra historia. Pero ahora dicen, no, es que ahora te pueden fundir en redes sociales. En aquella época, ¿saben de lo que hablamos? En el mejor de los casos, Cale Borroca, de pintadas en la puerta, traidor, tal, y en el peor de los casos, pues lo otro. Con lo cual, yo no sé, no se conoce mucho, pero no es lo mismo que lo hiciera un artista en Madrid o en Sevilla que alguien de allí. Totalmente, totalmente. Y eso es una cosa que, pues, yo creo que se le reconoció mucho en su momento, o al menos para mí fue algo, y fíjate que era bastante más chaval, o era chaval, impactante.